crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Hola, bienvenidos a su programa favorito Más Salud. Es un placer estar hoy otra vez con ustedes. Gracias por sintonizarnos y reciban un saludo de todo el equipo de Radio UNAM y de la Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Nos acompaña hoy... Yo soy la doctora Magali Mancera Rangel. Y yo soy el doctor Sebastián García Saizó, una vez uniéndome a esta padrísima transmisión. Son las 12 de la tarde en punto, justo momento de empezar con nuestro tema el día de hoy. Tenemos preparada una conversación muy interesante sobre precisamente las infecciones de transmisión sexual, cómo prevenirlas, pero también vamos a abordar temas sobre anticoncepción. Por supuesto, temas muy importantes desde el punto de vista poblacional, de gran interés para jóvenes y adultos, y también un tema muy relevante de salud que vamos a compartir con nuestras expertas del día de hoy. Se encuentran con nosotros la doctora Mónica Aburto Arciniaga, quien tiene un doctorado y maestría en educación, y la doctora Ana Julia Antonio Suárez, especialista en el tema. Doctoras, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hola, gracias. Aprovecho para recordarles los teléfonos en la cabina y que tengan un contacto permanente con nosotros. Es el 55 55 36 89 89 con 2 líneas y el 800 505 26 88. Como todas nuestras sesiones, vamos a una cápsula y regresamos. Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, son las afecciones más comunes de cualquier sociedad. Casi la mitad de la población sexualmente activa está contagiada por una o más de ellas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, más de 1 millón de personas contraen alguna enfermedad de transmisión sexual al día en el mundo. Algunas infecciones, aunque se adquieren por contacto sexual, en ocasiones lo hacen por otros mecanismos, como ocurre con la hepatitis. Sin embargo, en ausencia de relaciones sexuales, las infecciones por agentes exógenos de origen externo ocurren de manera inusual. Fuente: OMS, Organización Mundial de la Salud. Doctora, vamos a empezar con las preguntas y me gustaría preguntarles, ¿a qué edad en promedio comienzan las personas a tener actividad sexual? Bueno, híjole, la mediana nacional debe andar alrededor de los 17 años. Entonces, si bien todavía se están llevando a cabo encuestas nacionales para conocer con más precisión la cifra, lo que sí hemos visto es que conforme avanza el tiempo, las adolescentes y los adolescentes comienzan a tener relaciones sexuales en etapas cada vez más tempranas. De ahí que, bueno, pues venga esta problemática que vamos a discutir el día de hoy, ¿no? Sí, justo me gustaría comentar algo porque yo estoy en un hospital de salubridad y vemos cada vez pacientes mucho más jóvenes, tanto embarazadas y que inician su vida sexual o con infecciones de transmisión sexual, y nuestra mediana es de 12 años. Entonces, bueno, en un promedio. Eso quiere decir que pueden empezar antes de los 12 años o mucho después, ¿no? Pero la media es de 12 años. Ok, y en este sentido, el hecho de no hablar del tema no quiere decir que no exista. Exacto. O que no suceda. ¿Cuál sería la edad ideal para hablar sobre prevención? Ya que están empezando como a los 12 años, entonces claro. Está como... Pues lo que pasa es que yo creo que esto va de la mano con lo que comentas al inicio. Debe de ser un tema que abordemos pues desde la familia, en todo momento. La sexualidad, para empezar, es algo natural, es algo sano, que es inherente al ser humano y que
desde que el niño comienza a tener conciencia de su cuerpo, de los hábitos higiénicos, digamos, o higiénicos y de salud, debería abordarse cada una de estas situaciones, de tal manera que cuando lleguemos a la prevención específica para este tipo de aspectos, pues bueno, ya llevamos de gane cierta formación en casa. Entonces, bueno, ¿cuándo se debe hacer? Pues se debe hacer pues, en todo momento. Se debe de aprovechar cualquier momento desde la primaria, claro. vaya, en este caso hay diferentes momentos, digamos, en la vida y hay cosas que se tienen que abordar, pero pues prácticamente desde que inicia la vida escolar. Ok, ¿el término correcto sería infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual? Actualmente es infecciones de transmisión sexual. De hecho, la última bibliografía de la OMS lo maneja como infecciones. Esto es porque muchos de estos patógenos, estos microorganismos no generan síntomas, entonces no podemos hablar de una enfermedad, pero sigue habiendo una infección al final de cuentas. Por eso es lo más digamos que es el término más correcto, ¿no? Para el final, bueno, ya independientemente del término que se utilice, pues esto conlleva una condición clínica que idealmente pues hay que prevenirla, ¿no? Claro, ¿qué infecciones de transmisión sexual no generan síntomas? Porque comentaban que había algunas que no generaban síntomas. Sí, pues la más frecuente, y de hecho es la más común en las mujeres mexicanas, es el virus de papiloma humano. Y no va a generar ningún síntoma clínico, o sea, que la paciente lo perciba. Lo va a notar cuando se haga un Papá Nicolau, cuando se haga una colposcopía, pero si no, puede pasar desapercibido hasta llegar a un cáncer cervicuterino o a generar condilomas. Y pueden haber condilomas a nivel cervical o vaginal que la paciente nunca los vea y entonces pues nunca se va a dar cuenta que tienen la infección. Otras infecciones como gonorrea, clamidia, micoplasma son infecciones o patógenos que no generan un síntoma característico. Puede pasar como una infección vaginal común, un leucorrea que es flujito, comezón, usa óvulos, usa muchos tratamientos y no se le quita, entonces estaríamos pensando en una infección de transmisión sexual, pero no es un síntoma común, no es un síntoma específico más bien para uno de estos. Pasaría lo mismo con los hombres, porque comentábamos sobre las mujeres, pero con los hombres pasaría lo mismo, que no manifiesten síntomas. Exacto. Sí, de hecho, en el caso del hombre, él es portador para virus de papiloma humano. Y posiblemente tengan alguna manifestación, alguna uretritis, alguna molestia, para orinar, o también puede haber cierto flujo, comezón, ardor, pero efectivamente, o sea, no se asocia directamente con una infección de transmisión sexual en particular, ¿no? A ver, sabemos, sobre todo entre los jóvenes, hay una preocupación muy importante por la anticoncepción, es decir, generalmente buscan algún método para prevenir un embarazo, pero no tanto, ¿no?, para prevenir una infección. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mensaje podemos dar para justamente enfatizar este problema de las infecciones de transmisión sexual y la importancia de prevenirlas? Eso es algo súper curioso que estamos viendo en la población actual, o sea, se está perdiendo el miedo a las infecciones de transmisión sexual. Y el embarazo también, yo creo que se está perdiendo el miedo porque tenemos cifras cada vez, somos el primer lugar de embarazo en adolescentes a nivel mundial. El mensaje es que siguen existiendo las infecciones de transmisión sexual, generan problemas a futuro, como el cáncer cervicuterino, como SIDA, que siguen prevalentes, y estamos viendo cada vez más sífilis, que era una enfermedad que ya no se veía en México y que poco a poco ha ido resurgiendo, y justamente es por el uso por el no uso de preservativo, ¿no? Y, a ver, hablando entonces, pasando un poco a la anticoncepción, ¿no? ¿Qué es la anticoncepción? ¿Cuál es este concepto? ¿Cómo lo entendemos en este marco de gran relevancia? Pues la anticoncepción son los mecanismos por los cuales se evita un embarazo no deseado. Y son mecanismos que pueden ser naturales, de barrera, de hormonales, definitivos. Los únicos definitivos son obviamente por cirugía. Y se pueden ocupar en todas las edades. Eso es algo muy importante porque muchas veces pensamos en anticoncepción y luego nos vamos a pastillas y pensamos que las adolescentes no pueden ocupar pastillas anticonceptivas, y eso es un error. O sea, una mujer o un hombre que inicia vida sexual activa, sea la edad que sea, necesita un método anticonceptivo. ¿Cuántos jóvenes realmente acuden a centros de salud
por un método anticonceptivo o por enfermedades de transmisión sexual como tal? Digo, la verdad es que no tengo yo una cifra. Lo que sí sabemos es que la Secretaría de Salud tiene algo que se conoce como centros de servicios amigables. Son centros especializados para dar atención a los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva. Y pues a fecha actual tenemos más de 2.500 de estos centros en las 32 entidades federativas. No tengo las fechas, las cifras exactas, sin embargo sí sabemos que están a disposición de ellos para que acudan de manera, pues cómo decirlo, son lugares gratuitos para ellos, son lugares en donde les pueden dar apoyo médico, psicológico, por trabajo social, hay promotores de la salud, pueden acudir solos, pueden acudir con su grupo de amigos, pueden acudir con algún familiar y no necesariamente tiene que estar alguien responsable de ellos. ¿A qué voy con esto? Pues el embarazo, en este caso no planeado, pues se ubica principalmente con el grupo etario de los adolescentes. Entonces no necesariamente tienen que ser personas mayores de edad para poder recibir la información y eso es muy importante. ¿Cuáles son las principales barreras justamente en este acceso, ¿no?, a servicios de salud, acceso a métodos de planificación familiar, anticonceptivos, ¿no?, particularmente, y por supuesto de prevención de infecciones de transmisión sexual? ¿Cuáles son estas barreras que se han identificado? ¿Por qué los jóvenes no asisten, no acuden a estos centros de atención? ¿Por qué no solicitan justamente esta información, ¿no? Miren, les comento, yo ahorita estoy a cargo del programa de prevención de embarazo en adolescentes en la Facultad de Medicina de la UNAM. La experiencia que hemos tenido con los estudiantes y con población abierta y con algunos otros estudiantes también de la propia Universidad Prepa, CCHs, pues son específicos. Uno, pues que en sí hay un alto porcentaje de los adolescentes que no planean tener la relación sexual. Eso está... quieren que sus hijos tengan estos elementos. Aún así yo les diría, es obligación de nosotros dar la información completa, veraz, específica, ¿no? Y seguir insistiendo en que, pues bueno, es algo que solamente les vas a poder dar a ellos para poder contender, ¿no?, con estas problemáticas. Sí, ellos lo van a hacer sin, con y a pesar Así de, es, ¿no? a pesar de, no te van Decíamos a que hay centros amigables, ¿no? Ya decíamos hace rato, pero ¿qué pasa si yo soy, o sea, si soy médico cirujano, estoy estudiando la carrera de medicina, pues tengo afortunadamente mi seguro social y soy derechohabiente, ¿no? Pero si yo no fuera derechohabiente o no estuviera, por ejemplo, en la UNAM, estuviera en otra parte y yo quisiera iniciar mi vida sexual, ¿puedo ir a solicitar preservativos o condones al IMSS o al ISSSTE, aunque no sea derechohabiente? Así es, sin problema. Pueden ir, y no solamente los adolescentes, realmente le dan atención a cualquier persona que llegue y toque. Le dan este enfoque de servicios amigables, pues precisamente por los tabúes y porque ya habíamos comentado que a los jóvenes les da pues vergüenza, pena acercarse, ¿no? Pueden ir y no solamente es ir a pedir el método de barrera, deme mi condón. México es el único país que oferta de manera gratuita los 14 métodos anticonceptivos. Entonces, la idea de esto es que sepan que ellos se pueden ir a asesorar, eligen el método que mejor les convenga dependiendo sus actividades, la frecuencia de actividad sexual, las posibles consecuencias de cada uno de los métodos, y el método es gratuito. Si no tienen por qué irlo a comprar en ningún lado. Sí, eso es algo súper importante, perdón que te interrumpa, porque muchas veces pensamos que una cirugía como una salpingoclasia también va a costar y no, eso también es gratuito, entonces las mujeres también se pueden acercar para una salpingoclasia, los hombres para la vasectomía y es completamente gratuito. Claro. Hablaban hace unos momentos de los anticonceptivos disponibles, ¿no? Y hacían una división. Barrera, nos queda claro, son hormonales, ¿no? Los principales que usamos en el caso de la prevención de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa con los dispositivos, como se conocen comúnmente? Ya hay una gran variedad de dispositivos, hay incluso conceptos, mitos alrededor de los dispositivos, ¿no? ¿Qué nos pueden decir sobre este tipo de métodos anticonceptivos? Bueno, pues los dispositivos, generalmente se ocupa ese término para los dispositivos intrauterinos, ¿no?, que es el DIU, comúnmente llamado. Dentro del DIU, bueno, hay otra rama que son sistemas intrauterinos, que son los que tienen hormonas.
Entonces, la diferencia con el Mirena, por ejemplo, con el Jaides, que son, no sé si podía decir marcas, pero son los métodos que tienen hormonas, que son progestágenos y que evitan que haya un embarazo, y son por dos formas, tanto mecánica, es un dispositivo igual intrauterino, y aparte tiene una función hormonal. Entonces, esos son los más frecuentes. También está el dispositivo que se pone en el brazo, que le han llamado chip, y de muchas formas, que es el implante, ¿no? Y el implante subdérmico, hay varias presentaciones, están las presentaciones de 3, 4 y 5 años, y dependiendo de cuántos años dura, es la cantidad de tubitos que tiene, ¿no? Entonces, la más frecuente que se ocupa en el sector salud es el de 3 años. Esos son los más frecuentes. Vamos a hacer una pausa en este momento. Les recordamos el teléfono en cabina. Si se quieren comunicar con nosotros más allá de las redes sociales, es el 55 36 89 89 con 2 líneas y el 800 505 26 88. Volvemos en breve. Regresamos, seguimos con nuestro tema sobre anticoncepción, infecciones de transmisión sexual y cómo podemos prevenirla. Estábamos hablando justamente sobre los dispositivos, ¿no? Y cómo van liberando una dosis constante de hormonas, que es justamente lo que resulta en este efecto anticonceptivo. Doctora, tú querías hacer una pregunta. Nos gustaría hacer una pregunta que a veces suena mucho a tabú y los jóvenes tienen muchas dudas al respecto de en los métodos anticonceptivos hormonales, sobre todo en las píldoras, ¿no? De repente está el mito, de que te puede causar cáncer, de que si te causa trombos, que si no lo puedes usar porque subes de peso y yo de por sí tengo obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿cómo puedo saber cuáles son los efectos adversos de esos métodos y si son recomendables o no? Sí, pues los métodos anticonceptivos hormonales realmente son bastante nobles, o sea, actualmente ya la dosis es muy baja. Todos los efectos adversos fueron documentados con las primeras dosis, que eran en los 60s que salió todo esto, y ahí sí eran dosis muy altas y obviamente trajeron muchas consecuencias, como los que tú comentabas. Sin embargo, pues no dejan de ser medicamentos, ¿no? Entonces tiene que ser recetado por un ginecólogo que vea los antecedentes familiares de la familia, sobre todo si hay infartos en la familia, si ha habido tromboembolias pulmonares, cuestiones vasculares o enfermedades vasculares en la familia, y hay que ver a la paciente individual, o sea, si, como comentas, hay una paciente con sobrepeso, obesidad, si ya tiene una enfermedad cardíaca, diabetes, lupus, entonces no todos los métodos anticonceptivos se puede usar en cualquier persona. Sí es muy importante que cuando se va a iniciar un método hormonal, se tiene que hacer una revisión general de la paciente, ver que no tenga ningún problema mamario, que el hígado esté funcionando bien, porque al final de cuentas son, como todos los medicamentos, van a ir a depurarse y a metabolizarse en el hígado, ¿no? Son estudios generales. Pero además yo creo que además de en sí las consecuencias que tienen, consideramos que cada paciente es distinta, ¿no? Entonces, las diferentes consecuencias se van a presentar dependiendo de lo que comenta la doctora, pero por otro lado, dentro del interrogatorio,
hay que explorar incluso cuáles son sus hábitos de vida y a qué se dedica la persona, porque tiene el detalle de que tienes que tomarlos pues todos los días a la misma hora. Entonces yo no entiendo aquí en ese sentido cómo es que también como médicos a veces se nos olvida que esta persona que está enfrente de nosotros no solamente viene por la cuestión física, ¿no? Hay que verlo de manera integral y si realmente ese es el método que le conviene, sobre todo a un adolescente, ¿no? Y esto es lo que podría definir en un momento dado el optar por un dispositivo subdérmico en lugar de una pastilla. Exactamente, justo sí. Es más preferido ahorita el implante por las adolescentes o el parche. Dispositivo. Exactamente, o el dispositivo. Hay un mito, y nos lo están preguntando nuestros escuchas en este momento. A ver, ¿el tomar anticonceptivos puede generar infertilidad? ¿Es una preocupación, digamos, común? Sí, ya está súper documentado que no. Una vez retirando los anticonceptivos hormonales, al siguiente mes, al siguiente día inclusive, se puede quedar embarazada. Es diferente con los métodos que son de depósito, como las inyecciones, o el DIU, o el Implanon, o el implante, perdón, que tarda un poquito más en recuperarse la función ovárica, pero tarda un poquito de 3 a 6 meses. No es que genere infertilidad, se reactiva, exactamente. ¿Con el dispositivo pasaría lo mismo? Exacto, pasaría lo mismo. Hay un periodo de 3 meses en que se vuelve a la ovulación regular y a que el endometrio genere otra vez un crecimiento adecuado para que ya haya una función ovárica normal. A ver, nos dicen que mucho también del enfoque, no solo de lo que se ha desarrollado anticonceptivos, sino también de nuestro programa ha sido a los anticonceptivos femeninos. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Cómo puede el hombre precisamente contribuir justamente a este tema? Pues yo creo que, bueno, actualmente no hay un método hormonal para el hombre. Sigue siendo tema de investigación y de investigación básica. Todavía no hay aquí en México algo que esté en función. Pues el hombre siempre tiene que cargar con su condón, ¿no? O sea, es su única ayuda, creo. Contribuye siendo responsable, sí, contribuye informándose también. Pues informándose. Y si salimos un poco, si salimos un poco del contexto de que ha sido nuestra plática el día de hoy, que sea los jóvenes y esta inquietud de cómo prevenimos el embarazo temprano, adolescente y las infecciones de transmisión sexual. Pero a ver, ¿qué pasa en una pareja madura? El hombre, ¿y qué opciones tiene? ¿No? Y me refiero precisamente a la vasectomía, ¿no? Que es otro de nuestros grandes temas controversiales en nuestra cultura, con poco penetración, digamos, en el ámbito mexicano todavía. Sí, técnicamente, ¿qué nos pueden decir? Está el tabú de que genera infertilidad, que ya no pueden sentir lo mismo, pero no, únicamente es un corte de los conductos que llevan los espermatozoides, entonces no es una cirugía muy rápida, que no genera, exacto, es ambulatoria, no genera dolor o mucho dolor, y es gratuita. Además, ¿no? ¿Qué métodos permanentes existirían? Hablamos ahorita un poco de la vasectomía, pero tanto hombres como mujeres, ¿qué métodos ya son como permanentes para no poder quedar embarazada o para no tener, un embarazo no deseado, ¿no? Solo existen esos dos, vasectomía y salpingoclasia. También conocido como oclusión tubaria bilateral. Y a ver, ¿qué pasa? Caso hipotético, doctoras, ¿no? Caso clínico. Hay un joven, ¿no? Que tuvo un contacto sexual, por supuesto no planeado, ¿no? Como ocurre la mayoría de las veces, ¿no? Que ustedes señalaban. ¿Qué se puede hacer cuando ya hubo un contacto no protegido? Existe justamente esta preocupación, tanto de embarazo, ¿no? Como en algún momento de alguna infección de transmisión sexual. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues realmente en una pareja que ha tenido relaciones sin protección, lo primero es evitar el embarazo no deseado, ¿no? Entonces hay unas horas, 72 horas si se usa la pastilla con levonorgestrel o 120 horas si se usa el acetato de blupristal. Son las dos presentaciones de pastillas del día siguiente. La pastilla de anticoncepción de emergencia también. De emergencia, exacto. Entonces es como el primer paso y o también se puede colocar un dispositivo de cobre, un DIU de cobre. Eso en el caso del embarazo, pero para evitar las infecciones,
bueno, si se contrajo VIH o virus de papiloma, eso ya no se puede hacer nada más hacer una prueba en 3 meses para ver si hubo el contagio. O sea, buscar la detección oportuna en Exacto. todo caso y buscar atenuar la enfermedad, ¿no? Y sí se pueden dar, sobre todo, antibióticos para evitar infecciones o controlar infecciones como micoplasma, gonorrea. Okay. Perdón, decías justo que entonces corroboro, ¿no? Porque me pasa a mí con mis alumnos estudiantes que les dices como existe el DIU como método de emergencia, ¿no? Y ellos dicen, ¿el DIU? Pero no era la pastilla. O sea, ¿sí puedo usar un dispositivo intrauterino como un método de emergencia? Sí, siempre y cuando sea el DIU de cobre. Okay. Un DIU Mirena, un DIU con hormonas no se utiliza para método de emergencia. Y en el supuesto de, me lo puse ahorita que tuve relaciones sexuales sin protección, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para revisármelo? Porque podría moverse o no estar bien colocado, ¿no? Pues eso es como siempre que hay una colocación de dispositivo es al mes, la vigilancia y después anual. Okay. Es igual cuando se ocupa de emergencia. Ok. En el caso de infecciones de transmisión sexual, ¿no? A ver, ¿cuál es? Hablábamos la más común en México. BPH. BPH, ¿no? No hay duda, la mayor prevalencia, Sí. ¿no? Sabemos que tiene este problema también de relación con el cáncer cervicuterino, ¿no? Que es muy De hecho, es la importante, causa. ¿no? O sea, si no hay virus de papiloma humano, no hay cáncer cervicuterino. ¿Qué pasa con la vacunación? ¿Qué nos pueden decir con la vacunación? Es algo muy reciente, todavía Sí. está apenas en contacto, digamos, la población con esta vacunación de las niñas de 5º año de primaria, 11 años, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues que es algo súper importante. O sea, la vacunación, hay en el mercado 2 vacunas principales, unas que cubren contra virus de alto riesgo y una que cubre contra virus de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Que una cubre solo para el tipo de virus que puede generar cáncer y la otra cubre también para condilomas y los de cáncer. Entonces ya debería ser algo universal, porque como les comentaba, si no hay virus de papiloma, no hay cáncer cervicuterino, y todavía el cáncer cervicuterino sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en la mujer. Ya se hicieron estudios para que no solo las mujeres menores de 25 años se lo pongan, sino ya también hasta los 45 años se lo pueden poner. Sin importar si tienen ya una preexposición. Sí, sin importar. Lo que pasa es que si hay un virus, si ya tuvo un contagio de un virus de papiloma humano, hay más de 200 subtipos de virus. Entonces puede tener uno, pero la vacuna le protege para los de alto riesgo, ¿no? Entonces sí, todas las mujeres deberíamos estar ¿Sería vacunadas. únicamente para las mujeres la vacuna o también para los hombres? También para los hombres. Igual hasta los 45 años. Ok. Nos están preguntando desde cabina, Chris nos pregunta sobre métodos naturales. A ver, ¿qué nos pueden decir de los métodos naturales, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? ¿Cómo funcionan, ¿no? Y nos pregunta en particular del método de Billing, ¿no? El moco cervical. Sí. Si nos pueden comentar algo al respecto. Pues mira, realmente si se ocupa de una manera perfecta, el método de Billings es ir midiendo qué tanto está filamentoso el moco cervical. En palabras no médicas. Las mujeres tendrían que acuoso. tener el hábito de, con sus dedos, índice y pulgar, estar revisando sus genitales para tocar Conocer la textura, ¿no? Y Exacto. densidad del moco. el moco o la Sí, secreción que secreta. Pero es que es algo tan complicado, o sea, no es algo que hagamos comúnmente, ¿no? Pero Eso se podría alterar, ¿no? Una infección de transmisión sexual podría alterar la consistencia. Es que para allá íbamos, o sea, la mujer tiene que estar totalmente involucrada y conocer su cuerpo tan bien como para saber todos los días cómo es que este moco cervical, este moquito, este flujito, digamos, que se produce, este flujo, va cambiando a lo largo de su ciclo. Pero para empezar, este método es para las mujeres que se conocen regulares, que ya saben que cada 28 o 30 o 32 días se repite su ciclo. Si esta condición se cumple, bueno, podríamos empezar a entender este método. Segundo, una vez que se da la detección de los cambios de este moco, cuando se da cuenta uno que el moco comienza a ser más filante, que se hace más pegajoso,
es cuando está uno pensando que a lo mejor está en sus días de ovulación y por lo tanto tú dices, bueno, no es un buen momento para tener relaciones sexuales. Pero ojo, es el menos efectivo de los métodos. O sea, partimos del hecho de que el ciclo sexual de la mujer se puede alterar por infecciones, no solamente de transmisión sexual, cualquier otra infección, o por el estrés, o por alguna condición externa, digamos. La ropa, ¿no? Exactamente. Entonces, eso te impide tener un conocimiento profundo de los cambios que están ocurriendo en el cuerpo. Ahora, una vez que se dan esos cambios, pues bueno, estamos hablando de que en el organismo esto se traduce en que hay un proceso hormonal que está funcionando, pero ese proceso hormonal pues también influye en el deseo sexual y que no necesariamente ocurre el día de la ovulación. Entonces, pues cuando se tiene este tipo de situaciones es muy difícil poder controlar cuándo sí, cuándo no tener relaciones sexuales. Ahora, podría ser que utilizando este método tuvieran la fortuna de sentirse seguros y no tener un embarazo en ese momento deseado, pero no te protege contra infecciones de transmisión sexual. Así es, ¿no? Sí. Comentabas al principio. Leslie nos comenta que tiene un implante subdérmico de duración de 3 años, y nos pregunta sobre la interacción que existe con antibióticos y que si existen algunos otros elementos que puedan interferir con la acción del método anticonceptivo. Con la acción, no, realmente no tiene ninguna contraindicación con el uso de otros medicamentos. Como les comentaba, siempre y cuando el hígado esté sano, no hay ningún problema. Y no existe esto que nos comenta, esta interacción, pérdida de que sea menos efectivo. Que sea menos efectivo con el uso, por ejemplo, de antibióticos, que era parte con de su antibióticos no, preocupación. y con los medicamentos comunes no. Obviamente si usa antipsicóticos, si usa anticonvulsivantes, entonces sí hay una interacción y disminuye el porcentaje de efectividad del método anticonceptivo. De ahí la importancia de hacer una historia clínica completa, ¿no? Tendríamos que tener cuidado con los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Exacto. En especial. Nos preguntan también, ¿qué pasa con el uso constante de anticonceptivos? ¿Es recomendable tener esta continuidad? ¿Cuánto tiempo se puede utilizar? En el caso de los hormonales o incluso de los implantes subdérmicos, ¿podemos simplemente sustituir los implantes permanentemente o se recomienda una pausa entre estos tratamientos hormonales? ¿Qué nos pueden decir? Pues hay muchos estudios al respecto de si generan sobre todo cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo. Y los estudios son controversiales. Hay unos que comentan que sí aumenta el riesgo y hay otros que no aumenta el riesgo de cáncer de mama, que es la principal preocupación de usar tanto tiempo el método anticonceptivo. Hasta el momento no hay un tiempo límite de uso de anticonceptivos. Se ocupa, por ejemplo, o se transpola lo que estábamos en pacientes postmenopáusicas de solo 5 a 7 años máximo de uso de terapia hormonal, y eso es lo que se traspola a las personas premenopáusicas. Pero hasta este momento no tenemos un tiempo límite. Y yo creo que va de la mano con planear tu vida. Si al final de cuentas estamos hablando de que ya tuviste una paridad satisfecha, ya no quieres tener más hijos o ya formaste tu familia, pues bueno, a lo mejor pensar en otro método definitivo en lugar de estar optando por aquellos anticonceptivos que implican pues una dosis de hormona o que tuviera otras consecuencias, ¿no? Al final, pues bueno, va en función de eso. ¿Qué es lo que tú quieres para ti? Claro, o al familia? revés, ¿no? O sea, ¿qué tal que quiero quedar embarazada en 5 años, entonces Sí. me pongo un implante Exacto. y después lo cambio, Así ¿no? es. Exactamente. A ver, nos comentan aquí, nos hacen un comentario justamente sobre, volviendo a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Hay, y ustedes lo comentaban, ¿no? Infecciones o enfermedades que no presentan síntomas. Es decir, eso no quiere decir que no sean enfermedades, ahí están, ¿no? La persona es asintomática, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuáles son los que sí podemos detectar? ¿Qué podemos detectar en nuestro cuerpo, ¿no? De alguna infección de transmisión sexual que pudiese ser un dato de alarma, ¿no? Y que le preocupe a alguna persona y, por supuesto, ¿no? Lo invite a visitar a un médico. Claro. Pues yo diría que no tendríamos que esperar a que haya un síntoma recurrente, pero, o sea, siempre una vez que inicia vida sexual, su vigilancia anual con su ginecólogo, ¿no? Pero
las infecciones recurrentes cervicovaginales es lo más fácil de detectar. Flujo constante que no se quita con una aplicación de óvulos, entonces hay que tomar muestras, ¿no? ¿Qué características tendría ese flujo para que yo diga tengo cándida, tengo Gardnerella? ¿Cómo podría saber como mujer? Este flujo no es normal y probablemente es de una infección. Bueno, más bien el flujo normal como es, ¿no? Sí, Pero digamos, sí. ¿hacia dónde puedo saber más o menos qué agente es lo que lo está causando? Claro, hay el flujo abundante con mal olor que causa comezón, ardor, que se ve rojita la zona vulvar, eritematosa. Eso obviamente no es un flujo normal. El flujo normal, y lo pongo entre comillas, es el flujo de la ovulación y es transparente o blanquecino, no tiene olor, no causa comezón. Eso es lo normal. Si tenemos el otro, entonces es una infección. ¿Y en hombres? Lo mismo, un flujo que es muy común, o sea, de gonorrea hay un flujo blanco a través de la uretra. Puede generar, por ejemplo, cándida puede generar que el glande esté rojo, eritematoso, y que genere comezón o inclusive haya escamas alrededor del glande. Entonces, cualquier tipo de molestia, sintomatología, Exacto. ya sea urinaria en caso de Así hombres, vaginal también en caso de mujeres, Así es. por supuesto, amerita una consulta al médico, Claro. aunque el énfasis debe estar siempre en esta prevención que hemos comentado ampliamente, Claro. la utilización correcta de los métodos anticonceptivos y la visita periódica para consejos con nuestros médicos de confianza. Sí, para diagnóstico de enfermedades asintomáticas. Me gustaría retomar, hace rato comentaba la doctora Burto que podían usar como algún dispositivo de barrera en la cavidad oral, y es que tenemos nosotros un dato curioso por aquí que dice que en Inglaterra se han encontrado preservativos más antiguos, los cuales eran secciones de tripas de animales con una de las puntas atadas. Se cree que antes de ser usados se sumergían en leche tibia para que se ablandaran. O sea, me acordé justo hace rato que comentábamos esto de barrera, ¿no? O sea, sí existe y desde hace mucho se utilizaban. Pues sí, evidentemente se empieza a tener a lo largo de la historia pues conocimiento de la manera en la que las personas quedan embarazadas o bien en este caso para adquirir alguna infección de transmisión sexual. Digo, queda claro que eso pues iba a terminar posiblemente en un embarazo y en una infección Claro. bastante fuerte en ambas, en la pareja, ¿no? Y hablando en cuestión Pero- del... Ay, perdón, doctora. Pero digo, la pregunta que decían de, por ejemplo, los diques para relaciones orales, es una manera posiblemente de protegerse, porque al final de cuentas, pues estamos utilizando un método también de barrera, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí, pero bueno, sí no va sumergido en leche. Claro. ni nada. Y hablando un poco justo de la leche, ¿qué tan efectiva es la lactancia como método anticonceptivo? No, bueno, la lactancia no es un No, método no es un anticonceptivo, método es anticonceptivo. un periodo en el posparto, ¿no? Pero que el hecho de que no haya menstruación no quiere decir que no puede quedar embarazada. Ok. Una vez, o sea, una mujer que tuvo un parto o un aborto del segundo trimestre, tiene que iniciar una anticoncepción 21 días después, justamente porque en 21 días ya puede generarse una ovulación. Ok. Ujú. No hay que esperar toda la lactancia para iniciar un método anticonceptivo. Claro. Y se recomienda precisamente esto, Claro, ¿no? se recomienda. Y además el de barrera, ¿no? Justo Sí, porque aparte ahí las entramos a otro infecciones de tema, transmisión sexual, sí. a otro tema obstétrico, ¿no? O sea, no es bueno tener un embarazo en menos de 2 años del embarazo previo. En el caso de los jóvenes que tengan relaciones y que por alguna razón no hayan escuchado nuestro programa y no tengan una ya adecuada hábito de utilización de métodos anticonceptivos, de barrera en la prevención de infecciones de transmisión sexual, ¿qué recomendaciones hay para realizarse pruebas, ¿no? Ser un, digamos, ciudadano consciente y participativo para evitar justamente la propagación de infecciones de transmisión sexual? ¿Qué pueden hacer? Año con año ir a su centro de salud, a los centros de amistosos que comentaban. Servicios amigables. Prueba de VIH año con año, prueba de BPH, Papá Nicolau y colposcopía anuales. O sea, eso es lo único ¿Tienen que algún podemos hacer. costo?
Pues en centros de salud no tiene ningún costo. Exacto. Igual la vacunación tampoco tiene costo, y es una vacuna que si se compra en particular es muy cara, o sea, el sistema de salud está invirtiendo bastante en eso. Pero en el sistema de salud, supongo, esta vacuna solo la aplican hasta cierta edad. A todas. A todas, ok. ¿BPH? ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Y justo en ese sentido, convendría darles el teléfono de CENSIDA, que es el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, que es el 55 52 63 91 50. Ahí les pueden contestar también todas sus dudas, si es que ya ocurrió esta relación sexual sin protección. Y podrían buscar información confiable en igual la página de la Secretaría, en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Ahí viene toda la información, todo el directorio de los centros de servicios amigables de todas las, digamos, de todo el país. Y por supuesto, para nuestra población universitaria también tenemos el centro de atención en pues salud. Está el Centro Médico Universitario, exactamente, y pues en Facultad de Medicina está el programa de prevención del embarazo en adolescentes. Perfecto. Pues muchas gracias, doctoras. Agradecemos su participación en nuestro programa. Estuvieron con nosotros, les recordamos, la doctora Mónica Aburto y la doctora Ana Julia Antonio Suárez. Yo soy el doctor Sebastián García Saizó. Yo soy la doctora Magali Mancera. Y les recordamos que esta fue una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre de nuestro director, el doctor Germán Fajardo Dolci, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, y Pamela Gómez Velázquez, jefa de producción audiovisual. Les agradecemos haber estado con nosotros. En la producción nos acompañó la licenciada Erika Lamilla Santos, en la voz de las cápsulas la licenciada Andrea Candy Uribe. En Facebook Live estuvo con nosotros la licenciada Senyasi Morales Estrada y en los controles Socorro Montes. Gracias y excelente tarde a todos. Nos vemos. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron